Bienvenidos estudiantes de sexto básico a la clase de Historia en la semana 7 de la unidad número 1. Soy la profesora Miaray Mena Sáez y vamos a comenzar. Observa el siguiente video y vamos a comenzar con esta clase. Escribe el objetivo en tu cuaderno. Relacionar derechos y deberes en nuestra vida diaria por medio de guía de trabajo. ¿Cuál es la habilidad de esta clase? Relacionar. ¿Y qué vamos a relacionar? Vamos a relacionar los deberes y los derechos. ¿Cómo vamos a lograr completar el objetivo de esta clase? Por medio de guía de trabajo. Nuestra clase se divide en dos. Primero, vamos a saber qué es un derecho y qué es un deber y cómo se relacionan. Y por último, realizaremos nuestra guía de trabajo. Escribe en tu cuaderno lo que aparece a continuación en la siguiente lámina. Los derechos y deberes se relacionan entre ellos porque uno implica al otro. Significa que un derecho no puede existir si no hay un deber. Y un deber lleva como consecuencia un derecho. ¿Pero qué es un derecho? El derecho es, primero, absoluto e inviolable. La persona, en caso de sentir que no se le están respetando, puede exigirlos incluso por la fuerza. Recuerda que estos derechos son para todos los seres humanos y que se han escrito en la Declaración Universal de los Derechos de la Humanidad. ¿Y qué son los deberes? Importante, los deberes son todos aquellos que nos llevan al bien. El deber me obliga a mí a hacer o no hacer alguna cosa que perjudica a otro. Pasaremos a nuestra actividad sobre derechos y deberes de Pedro. Es un cuento, pon mucha atención. ¡Ring! ¡Oh no! Pedro se sentó rápidamente en su cama y miró el reloj. ¡Tarde otra vez! Se levantó y con gran apuro se preparó para ir al colegio, dejando tiempo para tomar un buen desayuno. Casi todas las mañanas su mamá no le dejaba comer galletas de chocolate, pero esta semana lo había felicitado por sus notas en matemática, por lo que comió un par como premio. Pedro se tomó su leche y se comió un pan con mantequilla y las galletas. Luego lavó lo utilizado y dejó todo guardado donde correspondía. Se fue corriendo a la puerta y se acordó de llevar su volantín. Hoy, después del colegio, lo iría a probar al parque. El día en el colegio estuvo todo bien. En la clase de ciencias les habían mandado una tarea para ese día. Pedro la había hecho el día anterior, pero muchos de sus compañeros no. Tendrán que realizarla otra tarea más, dijo la profesora. ¡Menos mal que la hice! Después del colegio, Pedro fue al parque. Tenía mucha sed, por lo que se acercó a una pileta de agua para tomar en ella. Cuando había terminado, notó que había un cartel que decía «Reglas del parque». La letra era pequeña, pero fue bueno haberla leído. Notó que había una multa de 30,000 pesos por elevar volantines. Impactado, Pedro se preguntó si algún día podría ver su volantín en el cielo. Guardando su volantín en la mochila, sin que nadie lo vea, Pedro comenzó a caminar por el parque, buscando algo para hacer. Fue en ese momento cuando vio un tumulto de gente que pasaba por la calle con carteles. Pedro corrió hacia ellos y leyó en una de las pancartas: «El voto para los niños». Un señor le gritó a Pedro: «Oye tú, ¿qué opinas? ¿Deberían los niños tener el derecho a votar?». Pedro no lo pensó mucho. «Claro que sí. Entonces ven con nosotros», le dijo el señor. «Toma un cartel y acompáñanos».
Luego de un rato, se dio cuenta que eso no fue tan entretenido como había sido elevar el volantín, pero no estuvo de todo mal. Cuando llegó a casa, su madre solo le llamó la atención por haber llegado tarde. ¿Me dejarías ver televisión por un rato?, preguntó Pedro. Está bien, dijo ella, pero solo por 1 hora. Gracias, mamá. Pedro se sentó en el sillón, puso sus dibujos animados favoritos y se relajó luego de un día muy agitado. Ahora deberás responder. ¿Qué derechos o deberes, responsabilidades lleva a cabo Pedro en la casa, en su colegio, en su país? Y además, debes marcar con una X si esta es un derecho o es un deber. Luego vas a escribir qué derecho incluye un deber, como en el ejemplo. Derecho a comer galletas de chocolate. El deber es tener buenas notas en matemáticas, muy importante. Y por último, tenemos 10 derechos donde tú vas a tener que describir en qué situación se vulnera, cuál es el deber que incluye este derecho y cuál es tu deber personal en cada uno de estos derechos. Sabes que me puedes escribir siempre a mis contactos, correo electrónico y WhatsApp. Les mando un abrazo fuerte y espero verlos pronto o escucharlos en una siguiente clase.